los temas que marcan la conversación del día. Este es el panelazo de hoy, en Turno en Vivo. Así es, como lo dijo la cortina, estamos con el gran panelazo de hoy para abordar el tema de la natalidad en nuestro país. Bueno, sabemos que han caído también otros países, pero la crisis de natalidad en Chile se ha visto bastante acrecentada. El gobierno actual está tomando medidas ¿suficientes? Es la pregunta. ¿Insuficientes para ti, para mí, este bono de 30.000 por hijo nacido que será asignado para la gente que esté en el 80% del registro social de hogares? Para hablar de esto estamos con, voy a presentarlos a los tres de una para que me hagan el paneo, digamos. Quiero pedir un fuerte, el quíntuple, a Víctor Orellana, Daniela López y Teresa Pérez. Un aplauso para ellos. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, muy bien. Oye, ¿dispuestos a hablar de esto? Feliz. Absolutamente. Acá quiero preguntar al tiro. ¿Quién tiene hijos, hijas, acá? Yo tengo dos, pero Dos, no fui mamá biológica. Ya, Son de mi pareja, yo soy lesbiana, soy casada. ya, pero igual Y ella tiene fue que... la mamá biológica, tenemos dos, uno de 10 y uno de 17. Ya, pero Sí. igual son hijas y tienes que completamente, o sea, claro, completamente. y tienes que mantener y todas esas cosas. Víctor, Mi señora tiene una hijita, la Aurorita, de 4 años, preciosa, y ahí yo apoyo en lo que pueda, pero tiene un papá también muy presente. también. ¿Y Teresa? Tengo un hijo de 21 años. De 21 años. Sí, ya grande. Sí. Seba, Yo tengo una planta. una planta. Y yo estoy esperando. Así que bueno, ahí tenemos, ¿viste? Tenemos opiniones diversas entonces en el panel para hablar de esta crisis de natalidad. Y tenemos, acuérdense, turno pregunta. Y en el chat también queremos saber por qué la gente no está teniendo hijas o hijos. Quiero hacer un pequeño análisis de los cargos. Bueno, acá está representado Nodo 21, Fundación, por el ex subsecretario y por Daniela López también. Y está la académica de la USACH, investigadora SEM USACH, también para que también haya representación desde distintos estamentos, distintas organizaciones. Y entremos de lleno a la pregunta, Fernanda. La pregunta es para ustedes, más 569-97468, ¿por qué la gente no está teniendo guaguas? Queremos saber, porque este es un debate que se abre por el invierno demográfico en Chile. El gobierno ingresó con suma urgencia su primera medida concreta, un proyecto de ley para otorgar un bono mensual de 30.000 por hijo. Sin embargo, los datos de la canasta de crianza oficial sitúan el costo de mantener un menor sobre los, atención, 595.000 pesos mensuales, abriendo una enorme interrogante sobre el alcance real de las políticas públicas frente a una tasa global de fecundidad histórica que cayó al 0.99%, bajo el umbral de un hijo por mujer. Economía del cuidado vamos a hablar. Vamos a hablar de la paradoja migratoria que está sosteniendo actualmente el colchón demográfico y el rediseño urgente que necesita la estructura del Estado. Está Daniela López, abogada. Está Víctor Orellana, sociólogo. Está la investigadora también, Teresa Pérez, para desglosar por qué la gente, los chilenos y chilenas, no están teniendo hijos en su mayoría. Ujú. ¿Partimos cualquiera? Sí, ¿será Sí. verdad eso que dice el chat también? Que no hay La plata. plata. ¿Realmente vale eso? ¿Y es así de simple también? Porque hay gente que dice, ¿qué le dan tanta vuelta? No hay plata. Yo creo que, o sea, es lo que la experiencia que dicen las personas es muy cierta. Todos quienes criamos sabemos que cuesta y cuesta mucha plata. Y eso porque los promedios que saca además el Estado son promedios, digamos, porque si uno se pone después con la lupa de pensar si mi hijo tiene algún tipo de dependencia o no, si tiene necesidad especial, si requiere otras cosas, esos promedios van cambiando y eso se traduce en Chile, en un país que los servicios sociales, muchos de ellos no son universales. Tú acabas de decir la medida del actual gobierno, que es para un porcentaje determinado del registro social de hogares. Ujú. Todo al final se financia con cuidados, redes de cuidado en la familia, mamás, tía, abuela, vecina, etcétera, o pagando. Y pagar, tercerizar los cuidados es muy caro. Carísimo. Pero por otra parte, no es el único factor. Uno puede mirar las experiencias internacionales de países que ya han avanzado. Al final los subsidios, los bonos por natalidad no es una política nueva. O sea, el tema del cambio sociodemográfico viene hace harto tiempo a nivel mundial. Tenemos sociedades mucho más avanzadas y sociedades con promedios de 104 años en promedio de envejecimiento, digamos. Entonces, están los factores de tiempo, están los factores propios de desarrollo, está la cultura que ya ingresa de manera muy fuerte con querer ser mamá de manera deseada y no impuesta. Esos son cambios culturales muy importantes.
cuándo puedo tenerlo, cuándo no, con quién crío. Eso es una de las cosas que también es muy determinante, por ejemplo, en lo que develó el pago de la pensión de alimentos. Voy a poder seguir creciendo, voy a poderle dar todo a mis hijos. Entonces el factor tiempo, falta de redes de cuidado, corresponsabilidad y plata se conjugan para poder decidir si mi proyecto de vida, aunque desee ser madre, va a poder ser compatible o no. Hay muchas mujeres que quieren ser madre y que no lo son porque ejecutan esa calculadora de tiempo, corresponsabilidad y plata y dicen no puedo. Y otras que sí lo hacen y también tienen que vivir muchas precariedades asociadas a eso. Entonces, la experiencia del cuidado y la natalidad es mucho más compleja que un solo factor y, por tanto, una sola medida, que podría decir, con esta idea termino como para conversar, una sola medida como un bono no ha resuelto el problema de la natalidad en ninguna parte del mundo. Se sabe, y perdón para que darle la voz a nuestros panelistas, o sea, no hay que ser experto en nada para darse cuenta que 30.000 pesos una vez es absolutamente insuficiente, Ujú. chicos. Teresa, desde el Centro de Estudios Migratorios, ¿cuánto incide los extranjeros que vienen en Chile y parece que sí tienen ganas de tener hijos en la natalidad en Chile? Bien, la verdad es que en el mundo contemporáneo y en el Chile de hoy, eso ya se está volviendo como un mito, ¿sí? O sea, siempre se ha pensado en la migración por la experiencia europea, sobre todo posguerra, que la migración va a poder revertir o contribuir en revertir la pirámide poblacional. Sin embargo, la migración que está recibiendo Chile, somos personas, bueno, yo ya no tanto, la verdad, pero son personas en edad económicamente activa y efectivamente reproductiva. Sin embargo, lo que acaba de enunciar aquí sobre las redes de cuidado y la plata, sí, que pareciera que es una cosa de financiar y no tiene, por supuesto, es el financiamiento de tener un hijo, de criarlo, pero también hay un cambio cultural ahí. Estas generaciones, tanto las chilenas como las migrantes, aunque sí son más proclives a formar familia, vienen en una edad de formación de familia, ¿sí? De constitución de familia. Detrás de la idea de que cuesta mucho, de que es caro criar, hay otra idea. Nuestras generaciones, las generaciones de nuestros padres pensaban, donde comen uno, comen dos, donde comen dos, comen tres. Y estos jóvenes en edad reproductiva ya no tienen esa frase en mente. Ellos quieren bienestar para ellos y para sus hijos. Y ahí entra la plata, pero también entran las redes de cuidado. Las mujeres migrantes y los migrantes en general no tienen muchas redes para solventar esa terciarización de cuidado, no la pueden pagar, ¿sí? Porque sus ingresos generalmente los dividen entre la subsistencia, muchas veces tremendamente precaria en el país, pero además envían remesas a sus países de origen. Entonces no da para tener hijos y menos porque el migrante cuando migra, migra pensando tener una mejor vida, cuyos estándares, se sabe, no son necesariamente los mismos que los chilenos, es decir, las aspiraciones por el tipo de cambio, ¿sí? Son de menos calidad, pero aún así quieren una calidad. Y eso no está, ¿sí? Así que ahí se produce que donde esto casi es un mito, ¿no? Que queremos tener hijos, sí, podemos querer tener hijos, pero tenemos las mismas circunstancias que las mujeres chilenas y todavía más difíciles porque no está la red de cuidado familiar, no hay prestaciones sociales por el tipo de trabajo que se tiene, muchas veces informal, ¿no? Se tienen que quedar con redes que se conoce poco, un vecino, una vecina, donde no hay una confianza que nos asegure la seguridad, valga la redundancia, de los hijos. Entonces estamos en una situación todavía más precaria, aun cuando sí hay una mayor disposición a tener hijos, ¿no? El 1.5 más o menos en comparación al 0.9 de la población chilena, pero no están las circunstancias. Mira, antes que pasemos a Víctor, voy a leer un poco el chat porque están contando sus experiencias y son súper distintas todas. Mira, a mis 30 tantos fui mamá y decidí no tener más hijos. Muchas son las razones. Una de ellas es que por trabajar tuve que contratar una cuidadora y el sueldo se me redujo mucho. Acá otra persona dice, yo esperé mucho tiempo por desarrollo personal, pero si llegaba a tener un hijo quería darle un buen pasar. Dicen acá, Chile no ofrece condiciones favorables para tener hijos, precarización del empleo, déficit en vivienda y no alcanza la plata.
Dani, yo decidí no tener hijos. 1, porque no tengo tiempo. 2, no tengo redes de apoyo, como lo que nos decía acá. 3, creo que Chile es cada vez menos amigable con la maternidad. O sea, muchas son las razones. Víctor, ¿tú qué piensas de este tema? Bueno, yo estaba también leyendo el chat bien atento porque en realidad, primero, esto que sale de este estudio ahora, que son 500.000 pesos, primero es harta plata, ¿no? Para tener un hijo, entonces parece ser muy caro, pero naturalmente el factor de precio no es el único. Entonces, yo creo que Teresa ahí, y lo que decía Daniela es muy, muy importante. Primero, ¿cómo era antes? Antes había una red disponible de familia porque la incorporación, lamentablemente esto recaía en las mujeres y la incorporación de la mujer al trabajo era menor. Por lo tanto, entre comillas, los hijos los veía la tía, que la vecina, la hermana, había como una red de cuidado. Una vez que, y enhorabuena que así sea, las mujeres se fueron incorporando al mundo laboral y quisieron tener un destino y está bien, y eso es una conquista de la sociedad, quisieron tener un horizonte propio y de incorporarse y tener autonomía económica, tú tienes que ir al mercado a pagar eso. Y eso es muy caro. Pero además hay otra cosa que yo creo que es muy interesante. Mira, cuando yo hacía estudios de trayectoria me salía mucho en la entrevista, después lo corroboré también con muchos amigos, amigas. La generación previa nuestra, nuestros papás, tenían, y yo creo que Teresa lo planteó, tenían una mayor tolerancia al sacrificio. Decían, mira, a lo mejor yo quería ser feliz, pero yo escuché muchas veces esta frase, yo me postergué por mis hijos. Yo me postergué. Me acuerdo una vez que cuando estaba en el ministerio llegó una señora que había tenido con su hijo un puntaje nacional. Una distinción a la trayectoria educativa se llama. Entonces ella estaba muy contenta, fue al ministerio y nosotros con el ministro, en ese momento el ministro Cataldo, la recibimos. Nos pusimos a conversar con ella. Ella estaba muy feliz, naturalmente. Imagínate, tu hijo tiene puntaje nacional, va a ir a un desayuno con el presidente, una cosa así. La señora ahí llorando. Y ella nos dijo, yo era actriz, yo me postergué por mis hijos. O sea, en el fondo, yo creo que la gente que hoy día tiene la edad, quizás de nosotros, la generación actual, tiene el deseo de ser feliz y que sus hijos sean felices al mismo tiempo. Sí. Y ese deseo es una conquista humana. Yo creo que es algo positivo, pero que hace que la gente ya, si no le puede dar lo mejor a los hijos, decida quedarse con uno o incluso sin hijos porque no siente que le va a dar. Ojo, y esto no es solo un tema económico, también tiene que ver con las experiencias, ¿no? Con la experiencia, por ejemplo, hoy día estamos hablando de bullying, estamos hablando ya. Ahora, entonces, lo que es un problema hoy día, porque la gente no está dispuesta a decir, yo me voy a postergar y voy a dejar de ser feliz, yo encuentro que eso es positivo. Hace que en Chile esas expectativas de alguna manera no quepan en un país subdesarrollado. Y ese es el drama que tenemos. Tenemos un país con sueños de libertad y con sueños de felicidad que sobrepasan las capacidades materiales de este sistema de poder proveerlas. Y eso yo creo que es lo que tenemos que enfrentar y no solo un tema económico. Qué interesante es lo que dice Víctor, porque muchos se dice papás felices, hijos felices. ¿Y cómo vas a ser una mamá o un papá feliz si no tienes tiempo para realizar tus sueños personalmente? No tienes un sueldo para darle lo mejor a tu hijo, lo mejor para ti, porque es súper interesante lo que dice Víctor, que antes era como romantizado el sacrificio de darlo todo por los hijos y quedar postergada. Pero ahora conviven los dos sueños, pero en una sociedad que parece que no deja que pasen las dos cosas al mismo tiempo. Sí. De hecho, y quiero sumar a lo que hablaban de la experiencia generacionales, digamos, que se traspasan una a otra, que yo estoy muy de acuerdo que las nuevas generaciones vienen, y en particular esto es muy fruto de las luchas de los movimientos mujer y feminista en los impactos de los cambios de paradigma cultural, que es romper con esa maternidad sacrificial que portaban sus madres y sus abuelas. Y en Chile, yo siempre cuento esto también en entrevistas y en estudios que tenemos, y yo misma, por ejemplo, porque porto esa experiencia. Por ejemplo, mi mamá fue siempre dueña de casa hasta el día de hoy, 100% dedicada al cuidado de nosotras. Y su lucha principal en la casa, que uno la podía ver en todas las mamás de mi generación, era que nos repetían en todo el momento como, tú solo tienes que estudiar porque no tienes que depender de ningún hombre, no tienes que ser como yo. Por tanto, si tú quieres estar en esa relación vas a estar, y si no te vas a salir. Si quieres ser mamá lo vas a estar, pero nadie te lo va a imponer. Y eso marcó generaciones completas que entran a este paradigma de bienestar. Es decir, si yo el día de mañana voy a ser mamá, no quiero replicar el nivel de sacrificio, incluso de ausencia de decisión que tuvieron mis madres, y eso se conjuga con muchos factores, porque solo se miran de repente los índices de natalidad, pero no se mira qué hay detrás de esos índices de natalidad. Y por ejemplo, no sé si recuerdan, pero poder tipificar la violación conyugal fue un temazo.
porque las Ujú. mujeres cuando se casaban dejaban de portar cualquier tipo de decisión, por tanto ellas eran un producto, digamos, del matrimonio y ni siquiera podían decidir si querían o no querían. Esos cambios de paradigma se tensionan. Las mujeres de otras generaciones aprenden de las generaciones anteriores y dicen, yo no quiero esa vida. Yo quiero tener mi autonomía económica, quiero tener mi autonomía personal, quiero decidir cuándo yo voy a ser madre o no quiero ser madre. Y quiero que eso no signifique que mi calidad de vida tenga que decaer. No significa que tenga que al final tener que sacrificar mis proyectos y mis sueños. Y además quiero darle lo mejor a mi hijo porque si tiene tal vida, ojalá que puedan tener una vida mejor. Y eso siempre ha sido un sueño de generación a generación. O sea, papás también me decían que ellos se esforzaban todo lo que necesitaban esforzarse para que ellos tuvieran una vida mejor que ellos. Y así uno se transmite generación por generación. Entonces, en ese contexto, el paradigma de bienestar y el paradigma de libertad y yo poder decidir es algo que ingresa en estos factores además estructurales de que también es cierto, de que Chile ha avanzado en muchas políticas asociadas a ciertas redes de cuidado, pero son insuficientes para la intensidad y para lo que significa el cuidado diario. Y eso está muy marcado en que siendo un país que tiene expectativas de un país desarrollado y no subdesarrollado, pero que también ha avanzado en índices humanitarios muy altos, tenemos la esperanza de vida más alta de América Latina, hemos mejorado todos nuestros índices, el embarazo adolescente casi lo hemos erradicado y eso también es un factor que incide en la disminución de la tasa de natalidad, etc. También significa que más del 50% de las mujeres aún no ingresan al mercado laboral en un país que ha tenido todos esos avances en derechos y libertades. ¿Y eso qué te muestra estructuralmente? Que la promesa de corresponsabilidad social y de corresponsabilidad de género sigue siendo la brecha estructural para que las mujeres puedan sentir que pueden criar, ser madres y que eso no significa que ellas van a decaer en su calidad de vida y que la otra persona incluso puede no estar presente. Hay un dato de que si restáramos la tasa de natalidad en Chile, que está en 0,99, si sacáramos a la población migrante, queda en 0,79, es decir, hay 0,2 puntos porcentuales ahí que corresponden a extranjeros que están viviendo en Chile. Teresa, desde el Centro de Estudios Migratorios, desde la Academia de la USACH, ¿cómo se administra la contradicción de un relato de gobierno centrado en la identidad nacional mientras se endurece la expulsión de la población que sostiene justamente el piso demográfico? Bueno, eso de entrada genera un asunto en términos humanos, en términos de las personas y las decisiones y las aspiraciones de felicidad y de libertad, tremendamente fuerte del que se habla muy poco. Todo este discurso abiertamente violento contra la población migratoria, esta amenaza de expulsión, esta persecución además muy desde la pedagogía de la crueldad, ¿no? Donde los medios de comunicación cubren la persecución, los copamientos, ¿no? En los primeros copamientos, un claro perfil fisonómico, ¿no? Donde iban directamente con personas que parecían extranjeras, ¿sí? Genera problemas en la salud mental que desde la academia pensamos bien que no están teniendo hijos, porque la condición de la salud mental de esas personas no está para criar. Claro. Además que la crianza de por sí es un asunto muy solitario, la crianza en sí, maternar, es algo muy solitario por el modelo de sociedad que tenemos donde hemos perdido que la crianza es algo comunitario, eso está perdido y se deja sola a la mamá con, sobre todo los primeros años, con el niño o la niña. Para la población migrante que está sobre amenaza, donde se le dijo que tenía que decidir si salía con sus hijos chilenos nacionalizados o que habían nacido en Chile y por eso habían adquirido la nacionalidad, se tenían que ir con ellos o se tenían que ir y dejarlos al alero del Estado. Todo el estigma que se ha generado en relación a la población haitiana, ¿no? De para qué trae a los niños, para luego regalarlos o venderlos o para traficarlos, ¿sí? Los juicios que todavía permanecen en el sistema de salud a propósito de la crianza de las mujeres migrantes, ¿no? Donde se critican los patrones de apego, se critican los patrones alimenticios, se les dan verdaderos manuales donde se les indica cómo se bien alimenta sin considerar la impronta cultural, ¿no? Las mujeres venezolanas todavía hoy son criticadas por dar de desayuno arepa y no trigo, ¿no? Cuando en términos alimenticios y nutricionales el maíz es menos dañino que el trigo. De hecho, está estudiado que los niños venezolanos empiezan a engordar una vez que empiezan a tomar la once en el sistema escolar. La once chilena. La once el chilena. pan con mantequilla. Porque es trigo, ¿sí?
Pero desde el consultorio, desde la atención de salud primaria, se les sigue condenando, o desde el sistema escolar a nivel preescolar o sala cuna, que les den maíz, ¿no? Entonces, hay toda una presión sobre las formas de criar, las formas de maternar, ¿sí? Y el hecho de ser migrante, estar bajo amenaza, bajo condena, ¿sí? También hay estudios que develan cómo las madres, en particular las madres venezolanas, con mucho dolor prefieren que sus hijos no tengan el acento venezolano para que no sean víctimas de acoso escolar, desde los padres, los apoderados, hasta los profesores. Ojalá se les borre el acento. Está bajo una presión que es preferible no tener hijos. Obvio. O tener una situación como mínimo de salud mental para poder proteger a esos niños de toda esta amenaza, ¿sí? Porque hay un constante discurso de que se tienen que ir, que entraron de mala manera. Se está diciendo, por ejemplo, se dijo la semana pasada que la entrada de los niños haitianos era ilegal cuando habían entrado por aeropuerto con papeles, ¿sí? Cuando habían hecho el trámite de reunificación. Se siguió hablando de que habían entrado ilegalmente, cuando además es, por derecho internacional la ilegalidad de la migración no existe. Es irregularidad, indocumentación, pero se estableció eso. Entonces, se habla muy poco de cómo esa presión mediática, política de los discursos afecta a la salud mental de esos posibles padres, esas posibles madres o quienes ya son padres, quienes ya son madres y de esas niñeces. Entonces, es una situación muy complicada maternar. De por sí ya lo era. Sí, yo lo viví como madre. Mi hijo nació en México, pero llegó muy pequeño. Entonces, me tocó ir a control de niño sano. Y de verdad dejé de ir porque en algún momento iba a haber una confrontación entre los pediatras, las enfermeras de control de niño sano y la madre. ¿Por Porque qué? me criticaban qué pañal usaba, cómo lo usaba, qué productos usaba, cómo lo limpiaba, cómo no lo limpiaba, si lo lavaba, si no lo lavaba, qué alimento le daba, qué alimento no le daba, cómo lo abrazaba, cómo era mi vínculo, mi apego físico, cómo me expresaba con él, sin ninguna justificación. Solo por ser extranjera. Solo por ¿crees ser tú? extranjera era de que ponte en el box y la observación entre la pediatra y la enfermera de cómo hacía yo todo. O sea, me pedían cambiar el pañal sin que el niño estuviera sucio para observar cómo lo hacía. ¿Sí? O sea, Y así- discriminación O sea, total. total. Una mujer haitiana que una vez era mi vecina, nos encontramos en el almacén y me dice que le piden que no le enseñe creyol a su hija porque el creyol igual lo iba a aprender y que el que iba a necesitar era el castellano. Y eso es genocidio cultural. Ujú. Porque el que sí iba a aprender igual era el castellano, porque lo iba a escuchar en la calle, en el almacén, en el colegio, en todos lados, lo iba a aprender. El creyol lo podía perder si no se le enseñaba en el seno familiar. O sea, era lo contrario. Entonces, se somete a una presión sociocultural y política, además de la económica también, a estas familias que es muy difícil lidiar con eso y pensar que vamos a revertir, ¿sí? Cuando estamos, o sea, insisto, qué bien que también estén pensando en esa decisión, porque cuál va a ser la condición de vida de un niño, de una niña, con esta presión sociocultural, cuál va a ser la salud mental de los padres, cuál va a ser su salud mental en este contexto, que sigue siendo muy agresivo, a veces pareciera muy sutil, pero no lo es tanto, porque es muy cotidiano hacia la población migrante. Estamos con los chicos y chicas de Nodo 21, con Teresa también, hablando de la crisis de natalidad en Chile, bueno, y también en el mundo, porque yo partí contando de este bono que todos sabemos de 30.000 pesos, pero en otros lugares se ha hecho lo mismo sin resultados. O sea, quiero darles un poco de contexto porque en Corea del Sur, allá gastaron 200.000 millones de dólares en 2 décadas de incentivos económicos. Igual la natalidad allá tocó fondo. Entonces, la pregunta cae de cajón. ¿Por qué insistir en estos incentivos económicos si saben que no van a mover la aguja? Y sobre todo, y lo reitero, si son 30.000 pesos una vez en la vida por un hijo. Es como, ¿cuál es la justificación que da el gobierno? Uno dice, pero ¿qué cara tienen para decir, ya,
Estamos en crisis, chicos, vengan todos, 30.000 para ti. 30 lucas parece que es poco incluso para sea marraqueta o sean arepa, ¿no? Sí, Que estoy viendo el chat. Estoy viendo el chat de acá de turno y está ahí un interesante debate entre la arepa y la marraqueta. Yo me inscribo por la marraqueta, ¿eh? No tengo... Igual. A veces hago, Pero me hago gusta la arepa, arepa también. pero yo me inscribo en la marraqueta. Mira, es que ¿sabes lo que pasa con este tema? Que tiene tantas aristas. Acá se tocaba una, que es el problema de la migración, porque tú dices, Chile tiene, para que acá tengamos pongamos todos los temas económicos, Chile tiene una población económicamente activa en torno a los 7 millones de personas, ¿no? Más o menos, ¿no? En números gruesos. A Chile todavía le faltan incorporar más gente a su población económicamente activa. O sea, la economía todavía te está demandando estructuralmente más gente que trabaje. Pero eso no se logra. ¿Por qué? En gran medida porque hay mujeres, pero también hombres, hay mujeres, y desafortunadamente las labores de cuidado se recargan históricamente a las mujeres, que están cuidando. Entonces, ¿qué te dice la gente? Yo quiero trabajar, pero para trabajar no puedo cargar con un cuidado. Entonces, tengo... Ese problema que te toca el proyecto Sala Cuna, porque el proyecto Sala Cuna va a eso, para que las mujeres puedan incorporarse al mercado del trabajo, no es el único factor. Hay un segundo factor, porque la gente no quiere trabajar. Mira, muy simple, porque se gana muy poco. O sea, en Chile, si tú no estudiaste y tienes que enfrentarte al salario mínimo y todo eso no te alcanza. Bueno, acá según esta encuesta, o sea, según el estudio, un salario mínimo no te alcanza a cubrir un hijo. Y ojo, y te que quedas acá en cero. En el chat también alguien dijo, estudié, saqué título, máster, postítulo, no tengo trabajo. Lo O sea, dijo, es como lo ya- dijo Melufi01. Bueno, Y por Eso es un eso, oye, a propósito de eso, quiero mostrarle acá la producción de turno. ¿Eh? No sé si la cámara lo toma ahí, esa. Estoy bien de... Este es Felipe Abello, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Porque yo creo que acá Felipe Abello se está riendo precisamente de eso, ¿no? Que antes, todos estos problemas, pagan poco, red de cuidado, la gente se los comía. Por eso alguien decía en el chat, no romantizar atrás, la gente se los comía y aceptaba un mayor nivel de dolor y sacrificio. Claro. Hoy día no. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría? Porque sería re fácil decir, no, gobierno, con 30.000 pesos no alcanzaba nada, que también, yo le hago esa crítica también, digamos. Pero Chile no aguanta más con el estatus que tiene ahora, porque Chile requiere, para las expectativas que tiene y para las condiciones que tiene, ser un país desarrollado y construir un estado de bienestar. Y acá lo creo, la oportunidad que tenemos en Chile, y yo creo que la oportunidad, en algún rato habrá que volver a la convención constitucional, a todo lo que fue la derrota de ese proceso, el problema de ese proceso, es que tenemos la oportunidad de reinventar un bienestar para las condiciones del siglo XXI, donde todos los elementos que dice Teresa se superen o se discutan, reinventar un sistema de bienestar en base a la corresponsabilidad de los cuidados. No es una tarea femenina, es una tarea de todos y de todas. Reinventar un sistema de bienestar donde haya más tiempo libre para las personas, para que puedan estar con sus hijos. Por eso, a mí me llama mucho la atención los discursos pro familia de un sector que está en contra de bajar la jornada laboral. Entonces, cada vez que uno baja la jornada laboral, le da más tiempo a las personas para estar con su familia. Entonces, Obvio. yo creo que la gran tarea es reinventar el bienestar. Se empezó el gobierno anterior en un sistema nacional de cuidado, que es muy incipiente. Eso hay que reconocerlo, ¿eh? Pero va en la dirección correcta de reponer el problema del cuidado como una tarea social y en el fondo quitarle la responsabilidad a las personas de manera individual, porque mucha gente en el chat dice, pucha, yo no puedo tener hijos, o yo quiero tener hijos, pero no puedo por esto, y al final te vas comiendo como una gran cantidad de problemas que son estructurales, como si fueran culpa tuya, ¿cachai? Y ahí también Y ahí después te va bien viene, el salud mental, digamos. claro, la salud mental y decir, hoy no tuve, no tengo, porque una cosa es decidir, pero después las consecuencias de esa decisión, a nosotras las mujeres también nos presionan que la edad, lo mismo que hablaba Daniela, el trabajo, decir, oye, mi trabajo, mi carrera se va a acabar, no se va a acabar, o después se me va a pasar la edad biológica para tener guagua. Entonces, hay como todo un ecosistema que no rema para que las mujeres o las personas que quieran tener hijos puedan tomar una decisión, decir, oye, estoy satisfecha con mi decisión, que esa otra. Mira, y puedo hacer un apunte nomás, Pesito, disculpa, sí. Teresa, pero un apunte nomás, porque hay una derecha que se va, no, migrantes, no, migrantes, no. Y sabes que por abajo las empresas, ¿qué es lo que quieren? Más Migrantes. Más Más migrantes. ¿Por migrantes, qué? siempre. Porque bajan los salarios. Entonces, por un lado te dicen, no, los vamos a expulsar, y por otra parte, lo están trayendo. Entonces, eso no tiene ninguna solución. Danos, Teresa.
Sí, yo quería mencionar dos cosas. A propósito del bono, me parece que refleja totalmente una distancia de la clase política en relación a la realidad, a las necesidades de la población concreta en el cotidiano. Y me hace pensar en algo que se sigue diciendo a propósito de la migración, ¿no? O sea, seguir diciendo después de las primeras grandes flujos migratorios que empezaron en los años 90 con la población peruana y seguir diciendo hoy, 2026, que es que nos tomó por sorpresa, me parece que no es argumento. ¿Por qué? En primer lugar, porque es como ignorar la historia de la humanidad. ¿Sí? En segundo lugar, cuando vienen las grandes olas que se llaman de los venezolanos, que fue alrededor de 2014, 2015, habían pasado 20 años de las primeras que ya se habían vivido con los peruanos, entonces 25 años después me sigues tomando por sorpresa, no es argumento, ¿sí? Después se promocionaba el país como el gran país emergente de América El Latina, jaguar. del Cono Sur, y la historia de la humanidad te dice que cuando eso sucede vas a traer migración. En el siglo XIX ya les había pasado que habían tratado de atraer migración, que fue cuando en el Cono Sur se colaron, y lo digo entre comillas, el anarcosindicalismo. Entonces, me parece que es ignorar, me parece que también la política en Chile, lamentablemente, buena parte se sigue haciendo, no me atrevería a decir que toda, ni la mayoría, pero hay una buena parte de la política pública que se hace demasiado endógena. O sea, es cosa de leer las cosas que ya han pasado en otros lugares, como lo de Corea, como para decir Totalmente. esto muy probablemente no va a funcionar, ¿no? No va a tener el efecto, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que anotarlo porque pensar en grandes ideas implica, como dice Víctor, un buen diálogo, ¿sí? Serio, riguroso, ¿sí? Para pensar en resolver cualquier situación como lo es la natalidad. Puedo agregar ahí algo que me parece muy interesante que decía Víctor y Teresa, que además en el tema de la migración, esto es, digamos, es una estrategia que ha estado a nivel internacional por parte de la extrema derecha. Le llaman la teoría del gran reemplazo, que al final nunca sucede, como bien decía Teresa, que es decir, como si no obligamos por diferentes tipos de medidas, ya sean incentivos económicos, ya sea reducción de acceso a educación sexual integral, anticonceptivo, etcétera. Pongámonos en el caso extremo que la gente se va a acordar mucho, como el cuento de la criada, que era Gilead al final. Un régimen de hombres controlando la capacidad reproductiva de las mujeres porque su objetivo principal era demostrar que podían superar la crisis de la natalidad. En ese contexto, la teoría del gran reemplazo le dice a las personas como tenemos que defender nuestra identidad nacional porque si no los migrantes se van a tomar el país porque son los únicos que tienen hijos. Eso no ha sucedido en ninguna parte. Con mucha migración ingresando, si uno mira a los grandes líderes, no es que los migrantes hayan dado vuelta las correlaciones de poder en cada uno de ellos. Hace poco, cuando pierde Orbán en Hungría, lo hace porque instaló unas de las políticas muy restrictivas respecto a las libertades reproductivas de las mujeres, y eso en algún momento va a cobrar la cuenta. Como el objetivo de la natalidad era a costa de los derechos y la igualdad de las mujeres. Pero por otro lado, agreguémosle el factor de que estamos viviendo más y la necesidad de cuidado solo aumenta. Hay muchas mujeres que crían a sus hijos y cuidan a sus padres al mismo tiempo. Y eso es muy costoso. Tercerizar el cuidado de personas mayores, tercerizar el cuidado de personas con dependencia, es impagable. Solo ciertos sectores de élite en este país podrían hacerlo. Y por algo tenemos un mercado incipiente que se llama como señor suite, que solo ciertas familias lo pueden pagar. Entonces imagínate, vives mucho. Tampoco tienes allá la corresponsabilidad del término de la vida, donde está tu otra familia, y al mismo tiempo piensas en tu imaginario que vas a tener que cuidar a tu papá el día de mañana. ¿En qué momento puedo cuidar, pagar ese cuidado, o yo dedicarme a ese cuidado, seguir trabajando y al mismo tiempo ser madre? Entonces, el cambio sociocultural que estamos viviendo en este país es mucho más complejo y, por tanto, cómo se relacionan con el cuidado del país tiene todo que ver con el modelo de desarrollo y económico. O sea, si nosotros no buscamos una capacidad, por ejemplo, de profesionalizar el servicio de cuidado, que entre como un sector profesionalizante que se le pueda pagar de manera no precarizada, etcétera, y que pueda producir en el país, tú lo que tienes son la mayoría de mujeres no pudiendo ingresar desde temprana edad al mercado laboral. Y ahí, la última idea que quería decir con el tema de la migración es que además hay un comportamiento de género distinto. Te pido que esta idea, no sé si Teresa ahí comparte, pero yo lo que he visto en los estudios,
Si ves los discursos de Marine Le Pen en Francia o los discursos de Meloni, ellas para hablar en contra de la migración no hablan en contra de la migración de manera abstracta. Hablan de el hombre migrante violador. Por tanto, junto a toda la nación en contra de ese hombre que atenta contra mi familia, mis hijos, mis lugares. La migración de mujeres es histórica y las mujeres ingresan como cadenas de cuidado, ya sea comunitario, gratuito o pagado, de las mujeres nacionales. Eso está documentadísimo en todo el mundo y se generan cadenas globales de redes de cuidado de mujeres migrantes con mujeres nacionales precisamente por la ausencia masculina del cuidado. Entonces, cómo las mujeres ven la migración es muy distinto a cómo los hombres ven la migración, porque las mujeres siempre han necesitado de otras mujeres, independiente de la nacionalidad. Pero si yo a eso le pongo, como hace muy inteligentemente la ultraderecha a nivel internacional, hombre, violador, bebedor, criminal, y a eso le pongo migración, el efecto es completamente distinto. Daniela López, tú además de abogada, dirige el estudio jurídico AML Defensa de Mujer y por ende tienes un enfoque de género bien integrado en todas tus reflexiones. Mira, aquí hay un comentario de David sin amnesia selectiva que dice: bajó la natalidad también porque los papito corazón cacharon que ya no es gratis mandarse un domingo 7. Eso es muy cierto. Voy a sumar distintas políticas públicas. El Sistema Nacional de Cuidados que impulsó el gobierno del expresidente Boric. Lo que se está comentando, lo que se está debatiendo actualmente, que es la Sala Cuna Universal, y también el aborto, en 3 causales en este caso, y también el aborto, la perspectiva de un aborto libre, seguro también. Todas esas políticas públicas, pero particularmente esta última, porque hay un dicho feminista que dice: la maternidad será deseada o no será. Yo creo que la paternidad también debería ir en esa línea. ¿Cuánto influyen todas estas políticas públicas y particularmente la búsqueda del aborto seguro en el tema de la natalidad? Puedo hacer una recomendación que siempre lo hablo con Víctor. Hay un libro que es tremendo, que es de Sonia Montesino, que se llama Madres y Guachos. Y lo que hace Sonia Montesino es estudiar cómo se genera la figura materna y la figura paterna en América Latina y en particular en Chile. ¿Por qué se llama Madres y Guachos? Porque lo que dice es que la sociedad culturalmente tiene una justificación patriarcal de que los hombres siempre se han podido desligar del cuidado. Por tanto, el ideal de jefas de hogar, de mujeres sacando adelante a sus hijos, es histórico en la Constitución de Chile, principalmente, de su cultura. Las mujeres crían solas mayoritariamente. ¿Eso cómo se muestra hoy en día en pleno siglo XXI? Cuando entra el registro de deudores de pensión de alimentos y nos damos cuenta que la deuda de pensión de alimentos alcanza billones, y por otro lado, que es una práctica generalizada, el dejar de pagar pensión de alimentos o pedir rebajas de pensión de alimentos sin ningún tipo de costo. Porque además, como históricamente siempre se pensó que el cuidado era un problema de privados en la familia, los hombres principalmente podían seguir manteniendo toda una ciudadanía mercantil, cuentas de crédito, pagar, comprarse un auto, que es como esa típica imagen, como los memes de como mi ex llorando en tribunales porque no tiene plata, y las fotos de Facebook como pagándose el tremendo viaje. Ya. Sí. Porque no había un castigo, porque se veía que era un problema de particulares en la familia. Cuando se empuja por las abogadas feministas y juezas feministas la perspectiva de género en la interna del Poder Judicial, se dice: el cuidado no es un problema privado, el cuidado es un problema público. Si no criamos a los hijos y no te haces cargo, tú estás atentando contra la infancia como un bien social. Entonces, si tú no pagas la pensión de alimentos, vas a tener el costo en tu vida propia. Y por eso, el que hoy en día existe un pago obligatorio de la pensión de alimentos ha sido tan impactante para los sectores de hombres, porque nunca habían vivido el perjuicio. Pero las mujeres siempre lo viven, porque las mujeres, ¿qué hacen cuando el otro no aporta económicamente a la crianza? Ellas ponen toda su plata, dejan de pagar sus propias necesidades, se tienen que endeudar con todo el mundo, tienen que pedir fiado en todas partes. Entonces ellas lo hacen a costa de su sacrificio y su pobreza, y además son condenadas para ingresar al mercado comercial, y también uno puede ver con estadísticas de género, las mujeres tienen menos accesibilidad a las cuentas corrientes. Las mujeres son más usuarias de la cuenta RUT. ¿Por qué? Porque son menos calificadas, por menores ingresos, por el tema de trabajo informales, por media jornada, y está todo ligado con la intercepción del cuidado, mientras él puede mantener trayectorias completamente continuas sin tener que ver, digamos, como afectada su propio desarrollo personal.
Entonces, cuando entra la ley de Papitos Corazón, cambia ese paradigma y por primera vez empieza a haber un costo asociado a el abandono paterno permanente. Recién. Recién ahí estamos hablando que Sonia Montesinos escribió el libro en Los 90 y tal, El noven- inicio de los 90. el inicio de los 90, cuando ella decía hasta la sociedad chilena. Imagínate que ahora, y por eso la ley también ha sido tan efectiva y tan importante, ahora se puede percibir que tú no puedes llegar y desligarte de la paternidad. Pero por otro lado, y con las ideas que decían del aborto, educación sexual integral y todo, yo soy una defensora de que el derecho a decidir, que está detrás de todas estas materias, de que las mujeres ingresen como, no como objetos de uso reproductivo, sino como ciudadanas, como sujetas, y puedan decir como, yo quiero decidir una maternidad, yo quiero tener la maternidad de esta manera, con este bienestar, o no quiero ser madre y no quiero que nadie me cuestione, es uno de los avances societales más importantes que tenemos. O sea, las mujeres empiezan a poder decidir sobre su propia vida. Y lo que nos ha mostrado la historia, como bien decía Teresa, es cosa de leer la historia, es que por mucho tiempo las mujeres no podían decidir nada. De hecho, nuestro Código Civil definía a las mujeres como incapaces relativas de manera Claro. permanente, siendo adultas. Y Y cuando ahí también cae la culpa en la mujer, porque si las mujeres pueden decidir, ahora resulta que están decidiendo no tener hijos, cae un castigo, como otra vez. Entonces Esa es la el visión, relato exacto. se vuelve es lo que mu- decía muy Víctor confuso. asociado, y también Teresa, asociado a que lo que hacen como los sectores dominantes políticos y con un sesgo patriarcal evidente y machista, es que vuelven a transformar como en un fracaso individual el problema en vez de ponerlo como en las condiciones estructurales. Entonces, si antes, o sea, si las mujeres pidieron ingresar al trabajo, si las mujeres pidieron muchas cosas, o sea, deberían ahora no reclamar porque pueden trabajar y al mismo tiempo ser mamá, que se la arreglen sola. Si tenemos un problema de natalidad, es un problema de las mujeres, y por eso yo siempre vuelvo como a las series, porque me gusta mucho la cultura pop. Entonces, al final, estas típicas series como El cuento de la criada y otras, lo que hacen es eso mismo. Es decir, hay un problema de natalidad, vamos a controlar el cuerpo de las mujeres. No es, vamos a mejorar las condiciones de vida, vamos a buscar Sí, que las po. personas puedan tener sueldos más dignos para vivir. Es un control histórico de la capacidad reproductiva de las mujeres en diferentes tiempos de la sociedad. ¿Y qué hacemos? Digo, ¿para dónde miramos? ¿Hay ejemplos, Víctor, Teresa, donde los países hayan tenido buenas políticas públicas en el incremento de la natalidad, que no sea con bonos, o quizás que haya sido con bono y que haya funcionado? Lamentablemente, al menos que yo conozca y revisé antes de venir, no hay alguna experiencia exitosa que Ujú. revierta la pirámide, ¿sí? A mí me parece que aquí hay un componente importante que no solo es de carácter sociocultural, que es estructural, sino también estructural, que tiene que ver con la corresponsabilidad, incentivos a la corresponsabilidad. Si bien generar incentivos que significan un cambio cultural en los hombres para que participen más en la corresponsabilidad, también tiene que haber un incentivo económico. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Entonces, si un padre quiere paternar y por lo tanto quiere tomar su permiso, la merma del salario, del ingreso familiar de él que se retire a paternar en relación a la merma, si se retira la mujer, va a ser 30% más. También por eso algunas familias deciden que no, que se sigue Ujú. retirando la mujer porque la merma económica es menor que si se retira el hombre a paternar, ¿sí? Entonces, ahí hay un incentivo muy importante que tiene que ver con que efectivamente las mujeres tengamos el mismo ingreso por el mismo trabajo. Y eso es muy, muy relevante, Ujú. ¿sí? Porque efectivamente yo tengo colegas más jóvenes que yo, pero que se están dedicando a la corresponsabilidad, que es ella la que tiene un trabajo estable, con un buen sueldo, y ellos están tomando el rol de recibir menos sueldo, tener trabajos precarios. O sea, el bienestar que se busca no es el que se está logrando, solo se está invirtiendo el rol, ¿sí? En términos de que ellos son los que se precarizan. Y entonces, ese esquema no va a ser solventable, porque estamos hablando de personas de clase media, con estudios, etcétera, que pueden tener trabajos informales, realizándoselos desde la casa, pero no es el común de la gente tampoco, ¿no? O sea, hay una particularidad. Yo misma no tengo un trabajo estable, tengo horas clase, algunos proyectos, porque me dedico fundamentalmente a tareas de cuidado
porque mi hijo tiene necesidades especiales, entonces, aunque ya es mayor de edad, sigue necesitando presencia, mediaciones, cuidados especiales. No se puede conseguir cualquier persona que lo cuide, tiene que ser una persona con cierta formación, cierta sensibilidad, que genere buen vínculo. Entonces, es muy complejo. Entonces, yo creo que por ahí, equiparar los salarios ya de una vez por todas y tener los resguardos políticos de fiscalización con sanciones. Lamentablemente estamos en una sociedad que funciona más por sanciones que por incentivos. Sería un camino que se me ocurre, ¿no? Que pudiese tomarse. Y en relación a mi tema, que es más que tiene que ver con la migración, hace 2 años que no estoy en el SEM, pero sigo haciendo estudios migratorios en la USACH. Este contexto agresivo que ya es como muy difícil retorno, o el retorno va a suponer muy largo plazo, ¿sí? Porque ya está instalado en las venas, ¿no? En la médula social en Chile, también hay que revertirlo. ¿Sí? Si queremos que efectivamente la población migrante, que por cierto, mucha opta por la nacionalización y por lo tanto son chilenos, también se sientan más seguros para poder tener más hijos. Yo vengo de una ciudad donde existe el aborto libre hace mucho tiempo, como 26 años. Yo soy de Ciudad de México y de verdad que es un ejemplo que ha demostrado que las mujeres no ocupan el aborto libre por control natal. Lo siguen ocupando sobre todo por las 3 causales, ¿sí? Y cuando lo eligen sin ninguna de esas 3 causales, tiene que ver con esta idea de bienestar, porque falló el uso de anticonceptivos, ¿sí? Que el más barato sigue estando a cargo del hombre, porque muchas veces se entrega de manera gratuita, y también por eso es que falla, porque los hombres se resisten a ocuparlo, ¿sí? Por esas razones, pero no es ocupado. Te estoy hablando de una experiencia de 26 años en Ciudad de México. Hay otros estados en México que también tienen aborto libre, y no se está ocupando como para control natal, porque de verdad es una situación muy extrema, una experiencia muy extrema para todas y cada una de las mujeres. Entonces no es algo, me atrevo a decir, y Daniela debe tener mucha mayor información a detalle con datos, no es algo que incida en la natalidad. Estamos con los chicos de Nodo 21, con Teresa, hablando de esta crisis de natalidad en Chile y en el mundo. Agradecerles, chiquillos, por sus palabras, por su sapiencia, por sus experiencias, también al chat que estuvo comentando activamente. Oye, ¿puedo hacer una cosita nomás? Por supuesto. Pero es que hay una persona en el chat que insistentemente pregunta qué hace Sonia Montesino en el libro Madres y Guachos. Y lo pregunta insistentemente, entonces yo creo que para contestarle, en ese libro, Sonia Montesino explica el origen del mestizaje chileno. Tal cual. Y uno de los buenos libros, o sea, cómo se produce el mestizaje, y básicamente es como una mujer indígena muchas veces violada por un español que se genera un hijo que no es ni reconocido ni en una ni en otra comunidad. Y la madre tiene que cuidarlo sola. Esa base de lo que somos como chilenos es lo que escribe ahí en ese libro Sonia Montesinos, que es un clásico. Y solo decir que había un chat que era muy interesante, que decía que no tenía esperanza. Yo creo que es importante no perder la esperanza, porque... Por favor, porque queremos esperanza. Una cosita cortita nomás sobre la esperanza, que aunque se exprese como, entre comillas, crisis de la natalidad, la idea de que ser madre y ser padre no implica dejar de ser feliz es una conquista humana. Y obliga a esta generación, le pone un horizonte a esta generación, de construir una sociedad en que sea posible eso, y además en que el tiempo de vida ya no sea fundamentalmente el trabajo, como lo fue para... Me acuerdo, mi mamá llegaba, era profesora, llegaba en la noche, estaba revisando pruebas hasta la 1 de la mañana, a veces me pedía a mí ayudarle, después se ponía a hacer las cosas de la casa, se acostaba a las 2, 3 de la mañana para levantarse al otro día a las 6. Eso, tenemos que construir una sociedad donde ya no sea necesario eso para vivir, y lo que llamamos cuidado son bases para entender el tiempo libre. Y por lo tanto, tenemos un futuro que construir. Digamos. Tuvimos un par de problemas técnicos, pero quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que el segmento completo en su totalidad va a estar disponible en nuestro canal de YouTube On Demand, así que las partes que no se vieron en el stream estarán completos disponibles para que vayan a
ponerle play a este segmento completo que además es gracias a la Fundación Nodo 21, ¿no? Pam? Así es, este segmento fue desarrollado gracias al aporte de la Fundación Rosa Luxemburgo en el marco del proyecto Pensamiento Estratégico en Tiempos de Crisis realizado con la Fundación Nodo 21. Agradecer a nuestros panelistas de esta mañana, al chat que estuvo ahí al pie del cañón. Ya estamos de vuelta, así que déjenle like a la transmisión. Un aplauso para los chicos. Y este fue el panelazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Muchas placer. gracias.